Y continuamos con la lección 19, tercera parte del tema mente. Su subtítulo, trabajos mentales. En la sucesión de hechos que habrán de conducir a la humanidad al punto en que necesita estar ubicada para poder recibir y absorber las vibraciones destinadas a formar la nueva humanidad, habrá algunos de apariencia maravillosa y otros aparentemente desagradables. Como la humanidad está viviendo en un ambiente negativo, en muchos casos será imprescindible que las fuerzas positivas destruyan al realizar la acción. Hay hechos consumados ya en el plano astral que inevitablemente deberán producirse en su mundo. Cuando los hechos se producen en su mundo, son hechos consumados, ya en el espacio de acuerdo con la ley. Ciertos hechos pudieron haber sido conformados en el espacio y no llegar a consumarse. En estos casos es debido a que seres o grupos de seres con alma y mente puras proyectaron amorosamente la fuerza necesaria para contrarrestarlos. Esos hechos pudieron así ser evitados. Las vibraciones acumuladas para ellos fueron diluidas. Los núcleos fluídicos fueron disueltos y los hechos desastrosos no se produjeron. El llamado que producen los pensamientos y sentimientos humanos atraen en la misma proporción y con la misma fuerza las vibraciones que luego conforman los hechos, y hay en su mundo tal intensidad en llamados negativos que inevitablemente habrán de producirse en él muchos hechos de apariencia desastrosa que, sin embargo, traerán como consecuencia la purificación que el mundo necesita. De ahí el valor y la apremiante necesidad de las proyecciones mentales amorosas. De ahí las realizaciones maravillosas que se les han anunciado, porque son realizaciones maravillosas las que podrán obtener proyectando, reunidos con amor y por amor, sus fuerzas y las enormes fuerzas atraídas así de lo superior, para evitar ciertos desastres y atraer hechos de amor y de armonía. Realizaciones ignoradas, maravillosas realizaciones obtenidas por su amor, realizaciones que quedarán grabadas para siempre en su vida espiritual. Esas son verdaderas realizaciones, realizaciones que disgregan lo negativo, que atraen el bien y que además les benefician enormemente a ustedes mismos. Realizaciones que no implican peligro alguno para su alma, pues para casi todos ustedes existe todavía el peligro de caer en la vanidad. Su corazón se estremece ante el pensamiento de poder realizar un hecho espectacular, y no es precisamente temor, sino una sensación que proviene del culto al propio yo, que aún no han superado. Desterrar del alma humana toda sensación de personalidad es imprescindible en ustedes, aunque difícil de lograr rápidamente. Inútil será que desde lo superior se les envíen las fuerzas que necesitan, que se les den palabras de consejo precisas y claras, si ustedes no ejercen su voluntad para obtener la superación completa de su yo humano, ese yo que les subyuga y que les desvía, ese yo que les domina en tantos aspectos y que, siendo tan bajo, les impide, sin embargo, avanzar espiritualmente, con la celeridad que deben hacerlo y elevarse hacia las alturas
que necesitan alcanzar. Tienen el conocimiento verdadero, pero no lo aplican. Saben qué significa la demora en el camino evolutivo y sin embargo no se empeñan lo suficiente en dominar su yo inferior. ¿Cuánta fuerza tienen las vibraciones bajas en ese mundo bajo? ¿Cuánta presión ejercen sobre el alma humana? Y su alma humana, ¿cuán fácilmente domina su mente y su voluntad? Analícense constantemente. Nunca olviden la necesidad imperiosa del autoanálisis permanente. Ven claramente los defectos y las fallas en los demás. ¿Cómo es que no se miran en ese espejo y reconocen sus propias grandes fallas? Libérense de esa traba. Libérense definitivamente de ese yugo que ustedes mismos se han impuesto, pues todos ustedes en lo íntimo de su alma tienen el culto a ustedes mismos, el culto a su personalidad humana, que dificulta y hasta impide la acción que corresponde a su espíritu. Cuando su yo superior, es decir, su espíritu encarnado, logra, mediante la meditación y la concentración, elevarse sobre el plano físico, puede conectarse fácilmente con las vibraciones superiores. Así, cuando en las reuniones de los grupos misioneros realizan las invocaciones y proyectan las fuerzas, no pueden siquiera imaginar la intensidad de las vibraciones que ponen en acción. La fuerza conjunta que representa la unión de sus mentes vibrando en armonía con el amor de sus almas, fuerzas que al unirse se multiplican, atraen de lo superior una energía maravillosa que puede ser proyectada hacia cualquier punto o grupo de su planeta. Es así como desde un punto cualquiera de la Tierra pueden realizar enorme obra de bien en otro lugar, aun cuando se hallen a miles y miles de kilómetros de distancia. Cuanto más purifiquen su mente, cuanto más purifiquen su alma, más armonía habrá en el conjunto de esas vibraciones y mayor posibilidad de atracción de energía superior. Es imprescindible que en sus grupos exista cada vez mayor armonía. Por eso es necesario que acudan a las reuniones de trabajo espiritual con la mente y el alma puras. Si concurren a las reuniones con la mente enturbiada por pensamientos desagradables o negativos, si su alma se siente disgustada, guarda algún rencor o tiene algún temor, es preferible que no unan sus manos a la cadena de invocación y de la tarea espiritual, porque si lo hacen, producirán un desequilibrio que dificultará enormemente el trabajo del grupo. En esos casos es preferible que, sin unirse a la cadena, se pongan en receptividad, a fin de que su alma y su mente puedan beneficiarse con las vibraciones purificadoras y amorosas que en el grupo se irradian. De esa forma no perjudicarán la tarea y se beneficiarán. Deben entender que sufrir un estado mental o emocional desarmónico no significa estar en inferioridad de condiciones con respecto a los demás integrantes del grupo. Nada de eso. Son humanos y bien conocen los peligros a que como tales están expuestos. Todos saben que, dadas las circunstancias de la vida humana, no siempre les resulta posible obtener el estado de pureza y equilibrio mental y emocional imprescindible para realizar el trabajo espiritual. Por lo tanto, eso no debe avergonzarles ni hacerles sentir en inferioridad de condiciones.
Deberán reconocerlo con toda lealtad. Es preferible decirlo a callarlo y perturbar así una tarea de tan enorme y maravillosa proyección. Callar un estado emocional o mental negativo es una expresión de amor propio, y bien saben que deben procurar eliminar completamente el amor propio de su alma, a fin de permitir a su yo superior las realizaciones que necesita, imprescindiblemente para lograr el progreso de su espíritu. Mis queridos, este es el final de esta lección y el final del tema. Así que ahora, a continuación, el cuestionario de esta lección. La pregunta 1 dice: ¿qué relación tienen con el plano astral los hechos que se producen en nuestro mundo? Pregunta 2. ¿Por qué tienen tanto valor las proyecciones mentales, amorosas, y por qué es tan apremiante su necesidad? Pregunta 3. ¿Qué debemos hacer para liberarnos de la presión de nuestro yo inferior? Pregunta 4. ¿Qué proceso espiritual se realiza cuando en las reuniones de los grupos misioneros se efectúan invocaciones y proyecciones de fuerza en conjunto? Pregunta 5. ¿Por qué es imprescindible que en los grupos misioneros de trabajos espirituales exista armonía y que todos concurran a esos grupos con la mente y el alma puras? Y finalmente, la pregunta 6. ¿Cómo debemos proceder cuando, al concurrir al grupo misionero al que pertenecemos, consideramos que no estamos en las debidas condiciones de pureza y armonía mental o emocional? Y este es el final del tema mente, mis queridos. Ahora, antes de retirarme, los dejo con la invocación del amor. Y esta será la oración. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Y esto es todo. En nuestro próximo reencuentro tocaremos el tema Cristo, Cristo Jesús y Cristo su proyección. Esto es todo, mis queridos. Muchísimas gracias por vuestra compañía y nos estamos viendo para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias y hasta siempre.